Buenas noches, doctores. Buenas tardes todavía, creo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Pues todavía no son todos. ¿Será que sí llegan? ¿No tenían otra cosa que hacer, va? No. No, doctora. Vamos a dar un par de minutos para ver si se juntan siquiera un poco más de 20. Bueno, ya van 20. O 21. Bueno, un minuto más. Miren, nos vamos a regresar un poquín de como la habíamos dejado la vez pasada, porque para variar se me desacomodaron mis diapositivas y entonces estaba un poco revuelto. Bueno, ahora sigue revuelto, pero ahora ya está como que siento que un poco más lógico el asunto. Entonces, hay cosas que vamos a retomar, y otras que venían antes, venían después, ahora ya vienen antes. Bueno, ya lo reacomodé, pues, pero sí hay cosas que vamos a retomar para que les quede un poco más claro. Pues sigue la cosa en 21. Vamos a ver si se juntan más. Nacho. Oh, 22. Bueno, bien. Vamos a seguir porque si no, no vamos a avanzar. Creo que pues. Aquí habíamos comentado, ¿verdad? Que normalmente el músculo cardíaco prefiere usar la beta oxidación para la producción de ATP porque su sustrato principal son los ácidos grasos libres. En hipoxia alta biodisponibilidad de oxígeno, cosa que obviamente en hipoxia pues no. Y entonces la vía cambia hacia la utilización de carbohidratos y muchos cambios que nosotros vimos cuando vimos lesión celular. En general, este esquema les intento resaltar importante, esta relación sumamente importante para la isquemia, para entender la isquemia cardíaca, que es la demanda y la suplencia, es decir, las demandas de oxígeno por parte del músculo y lo que realmente le estamos aportando. Obviamente en el contexto de una obstrucción, ¿verdad? Es decir, aquí vemos un vaso sanguíneo donde hay una obstrucción al flujo. El endotelio de estos vasos sanguíneos, que fue parte de lo que, bueno, no les comenté en la clase pasada, pero es importante, va a condicionar que este tejido, obviamente, al estar esta arteria tapada, todo este territorio va a sufrir hipoxia. En este caso aquí está representado por esta manchita. Entonces, ese tejido va a tener una reducción importante de la cantidad de ATPs. A nivel endotelial, ese es un estímulo importante para la producción de adenosina a nivel proximal a la lesión, es decir, de este lado, pues, porque a este nivel en la lesión lo que va a suceder es que se va a incrementar la producción de ATP. De tal manera que antes de la obstrucción, la sangre viene de aquí para acá, pues aquí se obstruye y lo que vamos a tener como mecanismo compensador es que después de la lesión va a haber un efecto vasodilatador. ¿Esto con qué fin? Con el fin de aumentar el flujo sanguíneo y equilibrar este problema o este desbalance que hay entre la demanda de oxígeno, ¿verdad? Y la poca sangre que le llega. Este es un fenómeno en general que sucede en los lechos vasculares, pero pues obviamente estamos hablando de infarto, y pues en esto lo estamos contextualizando acá. Pero este es un fenómeno que en general se da en las arterias que sufren este fenómeno.
Ok, esto ya lo habíamos comentado. Esto es importante para entender por qué un paciente que tiene eventos como continuos de isquemia, pero sin llegar a ser letal, pueden tener mejores resultados que un paciente que no tenía nada y que de pronto tiene una obstrucción al flujo y que de pronto todo este tejido se muere. Esto de preacondicionamiento. Esa definición seguramente la van a ver un poco más, con más amplitud cuando vayan en cardio. Aunque otra cosa, este de acá ya lo habíamos visto, creo que nos lo vamos a saltar. Esto es para que ustedes entiendan que puede haber miocardio viable, es decir, miocardio vivo, pero que no funcione, a diferencia del infarto, de la necrosis, que es el término así más acertado, en donde ni funciona ni vive, pues de ahí ya se murió. Bueno, esto es importante. Entonces, en general, esto sería como un resumen de lo que sucede en estos pacientes en general. Dice que la isquemia puede tener diferentes tipos de resultados. Por ejemplo, aquí les dicen, bueno, estenosis ateromatosa de coronarias con trombosis, ¿no? Obviamente esto va a condicionar diferentes grados de perfusión, dependiendo de qué tan grande sea el trombo. Aquí estamos hablando, obviamente, de un síndrome coronario agudo, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de una trombosis. Bueno, entonces esto va a condicionar disminución de la perfusión con acumulación de metabolitos tóxicos, hipoxia, formación de especies reactivas de oxígeno. De manera inicial, temporalmente hablando, pues esto va a ser reversible, pero si la trombosis se agrega, más bien si se aumenta la trombosis con agregación plaquetaria, a lo mejor fenómenos de vasoespasmo, si hay datos de falla cardíaca, pues el corazón lo compense con un aumento en la frecuencia. Toda esta situación va a generar, y el tiempo, esto es muy importante, el tiempo también es importante, va a condicionar que esta lesión pase de ser reversible a ser irreversible. Mientras más tarde agarren a un paciente, más irreversible va a ser esta lesión. De tal manera que sin reperfusión, todo el tejido que sea alimentado por esta arteria que se tapó, pues se va a morir y por lo tanto se va a necrosar. Entonces vamos a tener clínicamente un infarto. Cuando nosotros reperfundimos un paciente, pueden pasar varias cosas. Puede haber, bueno, que se reperfunda, si lo agarramos más pronto se va a reperfundir. Lo ideal es que se quede sin secuelas, como sería a lo mejor este caso. Es decir, si yo de manera muy temprana, cuando todavía la lesión es reversible, lo reperfundo, entonces es posible que yo tenga miofibrillas aturdidas. Acuérdense que cuando estamos hablando de músculo cardíaco que no funciona por isquemia, pero que aún está viable, estamos hablando de aturdimiento. Cuando hablamos de hibernación, la hibernación es un proceso similar en donde el músculo no funciona, pero vive, pero es en el contexto de isquemia crónica. Aquí estamos hablando del contexto de agudización. Aquí lo mencionamos que eran síndromes coronarios agudos. No los he hecho bolas, ¿verdad? No, doctora. No, doctora, vamos bien. Ajá. Bueno, hablen, porque si no, yo adivina no soy. Entonces, fíjense que en este contexto, espera. En este contexto, de una cuestión aguda. Ay, ¿por qué me molestan esta hora, demonios? Esperen, creo que alguien tiene una pregunta. Ay, perdón, es que me molestan esta hora. Ajá, sí.
Oh, sí, sí. Ok, me preguntan, dice, ¿cómo podríamos evitar las... Oh, chihuahua, esperen. ¿Cómo podríamos evitar las lesiones por reperfusión y evitar causar tanto daño? ¿Cómo creen que se puedan evitar las lesiones por reperfusión? Es una muy buena pregunta, pero la tienen ahí la respuesta. Fíjense bien, ¿eh? Voy a terminar de explicarles para que ustedes ya puedan contestar esa pregunta que es muy buena, pero esa la pueden contestar ustedes si checan bien esto. Entonces, miren, aquí en estas miofibrillas aturdidas en el contexto de lesión aguda, lo que va a suceder es que se van a recuperar. El problema es que esta lesión o esta lesión avance en toda esta parte y avance en tiempo, a eso me refiero. Y entonces, digamos que agarremos un paciente con el tiempo límite en donde ya haya regiones de esta parte de miocardio que está isquémica. Seguramente va a haber partes en donde que sí van a estar como todavía viables, pero otras que no tanto. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando este tipo de lesiones se reperfunden, ay, mi perro, cuando este tipo de lesiones se reperfunden, pueden suceder cosas. Por ejemplo, que haya zonas de necrosis con bandas de contracción, es decir, zonas que se murieron alternando con miocardio que más o menos se pudo rescatar y entonces den este resultado, o que inclusive por esta reperfusión suceda un evento hemorrágico. Entonces, ¿de qué dependería que el paciente quede así o haga estas complicaciones? Ahora sí ustedes díganme. Del tiempo en que lo El tiempo que transcurre la lesión. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo pueden evitar una lesión por reperfusión? Agarrándolo lo más temprano posible. Mientras más temprano agarren, no se olviden por eso esta gráfica me gusta. Sí se ve un poco complicada, pero no tanto. Mientras más pronto agarren a este paciente posterior a la obstrucción del vaso, menos secuelas va a tener. Mientras más tardado, más tardíamente a la oclusión lo atiendan, obviamente las regiones van a estar más afectadas. Y entonces, bueno, aquí lo estamos viendo como cortado, así como en el espesor del ventrículo. Pero si quisieran verlo así, pues es más o menos aquí, así. Va a haber áreas que están a lo mejor perfundidas por otros territorios vasculares y más o menos reciben oxígeno, aunque menos. ¿Sí me explicó? O sea, la extensión puede estar diferente. O sea, en relación a la extensión, no del espesor, sino del músculo afectado. No sé si me entendieron esa última parte, pero creo que sí. Ok. Oh, esta parte es muy importante, fíjense. Bueno, en realidad se los voy a comentar, ya está un poco en desuso, ¿eh? Pero se los voy a comentar porque a lo mejor alguna vez alguien se los mencione para que no me los agarre así como, ay, ¿a poco no viste eso? Pues porque ya me los conozco luego cómo hablan entre ustedes. Entonces, está un poco en desuso por lo siguiente. Bueno, esto es importante en relación, no sé si se acuerdan cuando empezamos a ver cardio, ¿verdad? Que vimos generalidades. Y no sé si se acuerden que comentamos. Um, bueno, miren, a ver, voy a intentar ponerlos en contexto para que se acuerden de la respuesta de esta pregunta que les voy a hacer. Fíjense bien, ¿eh? Ahorita estamos hablando de músculo cardíaco que se queda sin sangre, ¿no? Es decir, estamos hablando de músculo cardíaco que está en hipoxia. Ahora, mi pregunta es, bueno, este esquema es lo que se conoce como cascada isquémica, que vendría siendo, como su nombre lo indica, como que lo que va ocurriendo primero, luego después y luego al final. No sé si me explique. Es como el orden cronológico de lo que sucede en el tejido cardíaco cuando hay isquemia. Entonces,
Ahora, la pregunta sería, y esto lo vimos al principio en generalidades, ¿por qué un paciente que tiene isquemia, es decir, un tejido cardíaco isquémico, más bien, ¿por qué un tejido cardíaco isquémico lo primero que hace es disfunción diastólica? ¿Por qué será? Porque las coronarias se irrigan en la diástole. Más que las coronarias, acuérdense el esquema que vimos, en realidad el espesor del músculo es el que se irriga en diástole. Las coronarias en realidad están permeables, o sea, deben estar perfundidas en en ambas fases del ciclo cardíaco. El músculo, el espesor del músculo es el que se irriga al relajarse. Pero estamos hablando de un tejido que no tiene adecuado flujo sanguíneo, que está isquémico. ¿Por qué? Fíjense bien, ¿por qué hace alteraciones de la relajación? Es decir, ¿por qué un paciente que tiene isquemia hace alteraciones de la relajación? ¿Puede ser para aumentar la frecuencia cardíaca? Esperen, hablen una por una. Porque en la diástole es cuando se irrigan el músculo de los ventrículos. Entonces, si está isquémico significa porque no hay suficiente irrigación. No, a ver, no. Piénsenlo otro poquito más. A ver, fíjense bien. Ustedes están hablando de causa, no de efecto. A ver, no sé si me explique de lo que le estoy diciendo ahorita. Ustedes dicen, es que hay disfunción diastólica porque el músculo se irriga en diástole. Eso sería el por qué el tejido subendocárdico sufre más isquemia. ¿Sí me explico? Porque ese tejido no de por sí está sometido a isquemia, lo que ya habíamos visto, en las clases anteriores. Yo les estoy preguntando por qué. Yo les estoy preguntando por qué un tejido, o sea, por qué el músculo, piénsenlo no en contexto de toda la hemodinamia del corazón, piensen en una célula cardíaca que está isquémica. ¿Por qué una célula cardíaca en isquemia tiene disfunción diastólica? Eso ya lo vimos, yo se los comenté. ¿Porque no tiene suficiente ATP para relajarse? Exactamente. Si ustedes recordarán, cuando vimos generalidades de cardio, les comenté, o más bien comentamos, que la relajación es un proceso activo, es decir, la relajación de los músculos, del músculo cardíaco es un proceso que requiere energía, no es un proceso pasivo, no es como que ya se contrajo, gastó energía, ahora relajarse, pues es lo que sigue, pues así es como pasivo, ¿sí me explico? No. Acuérdense que para que una célula se pueda relajar, tiene que gastar energía. ¿Sí se acuerdan? Lo vimos, no se hagan. Sí, es cierto, doctora, sí. Ajá. Entonces, en el caso de una célula que está isquémica, lo primero que se va a deteriorar es su función diastólica. Eso quiere decir su capacidad para relajarse. Entonces, los pacientes que tienen isquemia cardíaca, lo primero que hacen sus células es tener disfunción diastólica. A la larga, sobre todo después de un tiempo, esas células también van a tener disfunción sistólica. En estas porque digamos que el proceso que sigue es que se relajen, pues, pero después dejan de funcionar porque pueden entrar ya, no solamente tener problemas para relajarse, sino a lo mejor ya entran en hibernación o más bien entran en aturdimiento y ya no funcionan del todo, ¿sí me explico? Y entonces ya no aportan para la contracción tampoco.
O sea, lo que quiero, esto es importante, esta parte más que esta, ¿eh? Esta ahorita la vemos. Pero esta parte es importante porque los pacientes con, más bien, el músculo cardíaco isquémico, si ustedes lo piensan así nada más, van a decir, ah, pues no, como dice acá, pues dicen, ah, bueno, pues no se contrae, ¿no? O sea, está vivo, pero no funciona. Entonces, uno pensaría, ¿verdad? Entonces, ah, bueno, pues entonces tienen alterada la sístole, tienen disfunción. De saber, o es importante recordar que la diástole también es un proceso que requiere energía y por lo tanto, cuando las células cardíacas se quedan sin energía, lo primero que van a tener alterado es la relajación. Ya después, pues sí, ya tampoco se contraen, pues, pero primero es esto y luego es esto. Estas dos realmente son como clínicas, ¿ven? O sea, no quiere decir que, por ejemplo, un paciente que, como, no sé si, o sea, que esté aquí no pueda tener ya angina. No sé si me explico. Esto ya es como extra, pues, pero en realidad lo importante que ustedes conozcan o que recuerden es esto. Si ustedes revisan en cualquier literatura la cascada isquémica, viene así, viene disfunción diastólica, disfunción sistólica, cambios electrocardiográficos y angina. En realidad, lo que me importa que recuerden es esto. Esto es muy importante porque primero el tejido se deja de relajar, luego se deja de contraer y entonces ya después lo que seguiría pues es que haga cambios electrocardiográficos y el paciente tenga angina. Esto no necesariamente es cierto porque el paciente puede tener angina junto con cambios electrocardiográficos o solo puede tener angina sin cambios, ¿sí me explico? Es decir, no todos los pacientes, el electrocardiograma tiene cierta sensibilidad y especificidad para la cardiopatía isquémica. Eso quiere decir que no todos los pacientes hacen cambios electrocardiográficos, aunque tengan angina. Bueno, aquí me preguntan, dice, en los cambios del electrocardiograma vendrían cambios en el segmento ST y onda T. Oh, bueno, eso lo vamos a ver ahorita, tengan paciencia. En general, es importante que sepan que el ST, bueno, ahorita lo vemos, tengan tranquilos, porque si no, lo vamos a ver con electros y entonces ya le pueden entender un poco mejor. Bueno, esto ya lo vimos, es lo de cardiopatía isquémica crónica estable, ya no lo vamos a ver otra vez porque me da flojera. Dolor precordial, esto es lo de la angina. Dependiendo de cuándo aparezca. Acuérdense que esto es en cardiopatía isquémica crónica, no en aguda. Esto está de flojera. Entonces, en síndromes coronarios agudos, fíjense bien. Esto ya lo habíamos visto, creo que se los había explicado en la clase pasada, ¿verdad? Sí me acuerdo, creo. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Sí. Ok, sales. Entonces, las definiciones, por ejemplo, de esto serían esta y esta son los síndromes coronarios agudos. Angina inestable, infarto sin elevación del ST, infarto con elevación del ST. Entonces sería angina inestable, en general podemos decir que es una angina en reposo o con ejercicio muy leve, o angina preexistente que aumenta de intensidad o duración. Es decir, es el paciente con síndrome coronario con cardiopatía isquémica crónica, que de pronto no se le quita el dolor, ¿verdad? O que le duele más o dura más. Entonces, hay que tratarlo como una angina inestable. Infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. Esto, cuando los pacientes clínicamente llegan así y yo les tomo un electro y tengo datos clínicos de una agudización. Ya sea porque tenga marcadores cardíacos, pero en el electro no voy a tener elevación del ST, por eso es sin elevación del ST. Y un paciente que tiene un infarto agudo al miocardio con elevación del ST va a tener dolor, va a tener enzimas cardíacas elevadas, va a tener elevación del segmento ST de más de 1 milímetro en 2 o más derivaciones, o un bloqueo de rama izquierda de nueva aparición. Bueno, miren,
Aquí vamos a retomar un poco lo del electro. Si se fijan, aquí no hablamos para nada de ondas Q. Aquí estamos hablando de elevación del segmento ST, porque si nosotros aquí le pusiéramos como aquí, de hecho se lo debí de haber puesto. Es que el problema es que no estamos en el salón, sino pues ahí ya les hago dibujitos, pues feos, pero se los hago. Aquí los cambios electrocardiográficos, la secuencia sería la siguiente. Los cambios relacionados con isquemia, que sería, por ejemplo, un paciente que tiene una disminución del flujo sanguíneo, pero no está agudo, se refiere a alteraciones de la onda T. La onda T, por lo tanto, es una onda T que ustedes pueden decir que electrocardiográficamente tiene datos de isquemia. El siguiente paso en gravedad y en agudización sería que tuviera alteraciones del ST. Y entonces cuando ustedes ven cambios electrocardiográficos relacionados a cambios en el ST, en el segmento ST, entonces decimos que el paciente tiene lesión. Y cuando ustedes ven que en el electrocardiograma, cuando vemos ondas Q, vemos necrosis. Entonces, son los 3 cambios electrocardiográficos relacionados con isquemia. El de isquemia propiamente, es decir, está ya como sufriendo o apenas, es la onda T. Ahorita vamos a ver qué cambios, pero es importante que sepan que es la onda T. El siguiente, que sería algo agudo, es decir, cuando yo tengo cambios en el ST, que sería lesión, yo tengo que decir, o que tengo que ponerle en la descripción electrocardiográfica, que estoy hablando de lesión. Y entonces estoy hablando de que eso es algo agudo. Entonces, bueno, ahí tengo lesión. ST, lesión. Si yo tengo cambios relacionados a la aparición de ondas Q patológicas, porque hay ondas Q normales, la presencia de ondas Q patológicas, entonces estoy hablando de necrosis. De tal manera que yo me voy a preocupar de mi paciente. Bueno, no, a ver cómo les digo. ¿Esa parte les quedó clara? Es decir, solo hay tres formas de describir los cambios electrocardiográficos relacionados con disminución del flujo sanguíneo, pues. En uno va a estar dado por los cambios de la onda T. En ese caso estoy hablando de ¿qué? De isquemia. Isquemia. Si yo encuentro alterado o modificado el segmento ST, estoy hablando de ¿qué? Lesión aguda. Una lesión aguda. Eso, de lesión. En realidad, ustedes ven alteraciones de la ST y están hablando de lesión. Obviamente, eso les debe traducir en su cabecita de que está cursando con un síndrome coronario agudo, es decir, son cambios que están sucediendo en este momento. Y el otro cambio que pueden encontrar son alteraciones de la onda, o más bien presencia de ondas Q patológicas. Y eso me está hablando de necrosis. Necrosis. Entonces, cuando yo vea alteraciones de la onda T, voy a decir, ah, caray, este paciente tiene datos de isquemia. Puede que no esté en este momento agudo, puede que haya algo que esté desencadenando esa isquemia. Cuando yo vea alteraciones del ST, yo me voy a preocupar mucho. Me voy a preocupar mucho porque entonces es probable que este paciente esté aquí. Entonces me voy a preocupar mucho porque yo le tengo que ayudar en el menor tiempo posible porque le está sucediendo esto. ¿Sí? Dependiendo de qué tipo, pues lo puedo encasillar acá o lo puedo encasillar acá, dependiendo si está elevado o no el segmento ST. Y si yo veo ondas Q, pues voy a decir, pobrecito, ya se infartó. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Pero pues eso ya es necrosis, a eso ya no le puedo hacer nada más que tratar de que no progrese su insuficiencia cardíaca. ¿Sí me expliqué con eso? Eso es muy importante, muy importante. Eso normalmente,
De hecho, fíjense que estoy pensando que eso no tengo ninguna diapositiva para enseñarles, porque eso normalmente se los dibujo en el pizarrón. Bueno, ahorita lo vemos. Entonces, pero sí quedó claro, doctor. Ajá, sí. Solamente fíjense, como si los voy a dejar de tarea y lo vemos la otra clase. ¿Cuáles son los cambios? Fíjense bien, de isquemia. O sea, ustedes investiguen, porfa, para dónde se mueve la onda T. Es decir, a ver, fíjense bien. El asunto del electro es diferenciar entre este y este. En realidad, ¿sí me explicó? Es decir, la isquemia puede ser subendocárdica o subepicárdica. La lesión puede ser subendocárdica o subepicárdica. La necrosis, no hay de otra, la necrosis es este. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos un infarto sin elevación del ST, este paciente usualmente no evoluciona a ondas Q. Es decir, un paciente con infarto sin elevación del ST no hace ondas Q. De hecho, este paciente, estos dos no se trombolizan en agudo. Este sí, porque este hace ondas Q, este sí hace necrosis. En parte por esto. Por esto. Ay, entonces, ay, Dios bendito. No sé si me estén entendiendo, es que no puedo ver sus caras, eso me frustra un poco. Bueno, el chiste es que, entonces su tarea, fíjense bien, es diferenciar electrocardiográficamente entre estos dos. Si ustedes le pudieran poner otro nombre a esto, sería una lesión, porque ya estamos hablando del ST, ¿no? Tiene una lesión subendo o subepi. Subendo. Subendo, muy bien. Y sería una lesión, pues subepi, ¿verdad? Porque todo el espesor de la pared está afectado acá, e incluye también la región subepicárdica, que es menos susceptible por la forma que se irriga el miocardio que ya vimos, ¿verdad? Entonces, digamos que si a este paciente lo agarraran a lo mejor con isquemia, con datos electrocardiográficos de isquemia, va a tener isquemia subendocárdica. Y va a tener isquemia subepicárdica. Entonces, su tarea va a ser ver para dónde se mueve la onda T, porque acuérdense que la onda T es de isquemia. Acá, y para dónde se mueve el ST acá. Y recuerden, porque esa puede ser, luego les preguntan cosas raras en los exámenes, y acuérdense que el que hace ondas Q es no este. Por definición, no hace ondas Q. Este sí. Ay, ¿sí me expliqué? Sí, doctora. Sí, doctora. Dale, entonces. Bueno, esta es como una explicación así en esquemita de lo que les enseñé. Un paciente obviamente que va a ingresar, o un paciente con un infarto o con un dolor torácico, ¿verdad? Siempre hay que descartar síndrome coronario agudo, ¿no? Que tenga las características por tiempo, por intensidad, lo que ya habíamos comentado. Entonces, si es típico, pues yo voy a decir, pues lo más probable es que tenga un síndrome coronario agudo. Ahora, ¿qué sigue? Lo más rápido y fácil, bueno, casi esto se hace al mismo tiempo, ¿eh? Pero lo que yo puedo tener más datos primero, pues es el electrocardiograma. Y en el electrocardiograma, en base a los hallazgos, dicen, una duda, entonces se refiere a que existe un supradesnivel del ST y la onda T se hace negativa. Eso es lo que me van a decir.
De hecho, sí es cierto, pero en este caso, lo importante, cuando vean alteraciones del ST, el ST manda, porque finalmente el ST es el que les habla de agudización. No sé si respondí tu pregunta, doctora. Ajá. Okidoki. Entonces dice, ok, ajá, sí. Cuando tengo un paciente con síndrome, con dolor torácico típico, yo tengo que decir, abordarlo como un síndrome coronario agudo. Entonces yo le voy a tomar el electrocardiograma y entonces si yo encuentro elevación persistente del segmento ST, pues ya no le hago al sangrón, ¿verdad? Y si eso incluye varias caras, es decir, tiene los criterios para elevación del segmento ST, entonces yo digo, pues tiene un infarto con elevación del ST. Si encuentro anomalías del ST y de la onda T, yo digo, bueno, ya tiene datos, de lesión, pero a lo mejor no son tan concluyentes, entonces podría yo valorar, bueno, de todas maneras a todos se les hacen enzimas cardíacas, y entonces si este paciente con alteraciones del ST que no entran dentro de este rubro, tiene troponinas normales, yo digo, pues este paciente tiene angina inestable. Pero si este paciente con anomalías tiene aumento de las troponinas, entonces yo digo, pues tiene un infarto sin elevación del ST. También puede ser que mi paciente tenga un electrocardiograma normal o que no pueda yo, se conoce como indeterminado, que tiene como cambios inespecíficos. Y entonces, igual, si tiene troponinas normales, aún así, por las características del dolor, yo puedo catalogarlo como angina inestable. O si este paciente con electro normal tiene alteraciones de las troponinas, aunque no tenga cambios electrocardiográficos, yo lo tengo que catalogar como infarto sin elevación del ST. No está tan enredado cuando ya ven a los pacientes, pero entonces aquí están los criterios para el diagnóstico. Está la clínica, que la clínica es sumamente importante. Está los hallazgos electrocardiográficos y la presencia de marcadores cardíacos, que en este caso, pues las troponinas. Que allá hay otros marcadores que también son importantes, pero eso seguramente lo van a ver en cardio. Entonces, estos digamos que serían los 3 criterios más importantes para catalogar a los pacientes en estas 3 características. Todos estos siguen siendo síndromes coronarios agudos, pero se tratan diferente. Este se tromboliza en agudo lo más pronto posible. Estos se cataloga en base al riesgo, hay varias escalas, ahorita no lo vamos a ver, eso lo van a ver en cardio, pero entonces, dependiendo del riesgo que tenga de esta angina, si es una angina de alto riesgo o si tiene una elevación, un infarto sin elevación del ST, pues ya puedo ver yo, dependiendo de los factores de riesgo, si lo mando a cateterismo. O sea, de todas maneras hay que tratarlos, pues, pero como que se hace con más tranquilidad. Sí, ya vi. ¿Se pueden meter otro ratito porque ya se va a acabar? Sí, doctora. Dale, para que siquiera terminamos un poco. Sí, doctora. Ahora. Sale, ¿ya están, verdad? No, sí, ya, la mayoría. Sale, entonces, ¿sí les quedó clara esta parte? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Buenísimo.
Les voy a poner casos clínicos al final, ¿eh? Esto está de flojera, ¿no? Esto lo van a ver después. Esta, por ejemplo, es una escala de riesgo que se llama TIMI para angina inestable. Es decir, son aquellos pacientes que se mandan a cateterismo cuando tienen una angina inestable de alto riesgo. Pero eso es otro rollo. Sí, no. Esto sí es sumamente importante para ver el otro tipo de infarto que sucede y que ha tenido como, ¿qué será? Como unos, pues no es tan nuevito, como unos 6, 7, 8 años, que es como que donde ha tenido más auge. Lo que hemos visto hasta ahorita, fíjense bien, es el infarto tipo 1. Tipo 1. ¿Quién lee esta parte? Yo, doctor. Excelente. Vas, doctor. Dice, clasificación del infarto de miocardio, tipo 1. Infarto de miocardio isquémico relacionado con isquemia causada por un episodio coronario primario, como la erosión o rotura de la placa, fisura o disección. Excelente. Es decir, es todo lo que hemos visto relacionado con hemos visto solo esta parte. Lo que vamos a ver ahorita es esta otra parte que tiene una fisiopatología un tanto diferente. ¿Quién la lee? Yo, doctora. Vas, doctora. Infarto de miocardio secundario isquemia causada por aumento de las demandas de oxígeno o reducción de su aporte. Por ejemplo, espasmos de arteria coronaria, embolia coronaria, anemia, arritmias, hipertensión, hipotensión. Eso, mero. Entonces, fíjense que esto es muy interesante. Los demás en realidad no los vamos a ver. Ahorita van a ver por qué. Pero estos dos sí, porque este tiene una fisiopatología diferente. En este caso en particular, en el infarto tipo 2, no hay un episodio no está dado porque una arteria coronaria se haya tapado. En este caso es porque hay un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno, lo que comentábamos al principio cuando vimos cuando vimos lo de la circulación, pues, que era muy importante que entendieran que estas alteraciones pueden estar dadas también por un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno. Entonces, esta definición, más bien este fenómeno causa infartos tipo 2. Entonces, esto lo vamos a ver ahorita. Los otros tipos de infarto están más bien relacionados a lo siguiente. Miren, por ejemplo, está de flojera leer todo eso, pero en realidad el infarto tipo 3 es cuando caen como pollos y se mueren en la calle, o se mueren así, pues, muerte súbita cardíaca inesperada. Si el paciente a lo mejor pudo haber tenido síntomas indicativos de isquemia, a lo mejor el ébola pero en realidad se murió, pues, ¿sí me explicó? Fíjense, inclusive acá dice, tal vez tenía elevado LST, probablemente haya tenido un bloqueo de rama izquierda, o tal vez haya tenido una arteria tapada, pero la muerte, el tipo se murió antes de que le pudieran hacer todo esto. O sea, ustedes cuando un fulano se muere en la calle, así cae como pollo, le pueden poner en el certificado de función que tuvo un infarto tipo 3, pues. O sea, no le documentó nada, pero se murió por el corazón. ¿Sí me expliqué? O sea que no se sabe, pero pues se murió de infarto. Así es. O sea, se murió como pollo, pues, porque es muerte súbita cardíaca inesperada. ¿Sí? No sé si me expliqué. Obviamente, no tengo toda esta evidencia, pero puede que le haya pasado, ¿no? Sí, entonces, esto existe, pues, para que me entiendan. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, doctora. Dale. Y luego, el tipo 4 está relacionada bueno, en realidad el 4A, 4B y el 5
están relacionados a intervencionismo. Es decir, el 4A dice un infarto asociado a intervención coronaria percutánea. Son los pacientes que cuando están en estos procedimientos se infartan pues durante el procedimiento, por el procedimiento, ¿no? 4B es cuando el paciente ya tiene una intervención coronaria y se le trombosa la endoprótesis, ¿no? Ya sea porque lo demostraron en la angiografía o porque le hicieron necropsia. Y el infarto tipo 5 es igual, es un infarto que está relacionado con intervencionismo, injerto de la derivación arterial coronaria. Eso es cuando les hacen como bypass, pues como un puenteo a la arteria coronaria. Bueno, lo que quiero que le entiendan es que el 4A, 4B y 5 están relacionados con el intervencionismo, pues, es decir, con los procesos de revascularización. El tipo 3 es la muerte súbita, ¿verdad? Que yo digo, pues se murió como pollo, nadie lo mató, seguramente fue el corazón, ¿no? Así como que pues ya no me queda de otra, pues. Y el que sí tiene como que un poco más de ciencia, pues es obviamente este que ya vimos, y este que es el que vamos a ver. ¿Sí me expliqué? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora, ¿qué tan probable es el infarto de tipo 3? Y ahí tú, bastantísimo. En personas jóvenes como nosotros sí ha llegado a pasar. Miren, no sé si han visto, por ejemplo, bueno, en realidad en personas jóvenes yo no sospecharía esto. O sea, es generalmente en personas jóvenes lo que sucede es que hacen arritmias letales. Así cuando no se han visto las historias porque son muy dramáticas, por ejemplo, de los deportistas que van caminando y caen como pollos. O de, por ejemplo, las personas que están haciendo ejercicio en los gimnasios y de pronto también, pues nada más así como caen. Generalmente esos pacientes lo que hacen son arritmias letales. Entonces, a veces hacen taquicardias ventriculares o ritmos idioventriculares, una cosa así rara que pues obviamente si les dan cardioversión, pues a lo mejor pueden, de hecho generalmente recuperan el ritmo sinusal y mejoran. Por eso es muy importante a estos que son medio vigoréxicos, que vean que en su gimnasio tengan ay, ¿cómo se llama el aparato? Ahorita estaba yo pensando en él y se me olvidó. Tengan desfibrilador, o sea, tienen un nombre los aparatitos, ¿cómo se llama? No me acuerdo, ahorita me acuerdo. Tengan sus aparatos para cardiovertir a los pacientes. De hecho, esa cosa está diseñada para como detectar el ritmo que tiene el paciente y darle energía para que regrese a su ritmo normal. En este caso, por ejemplo, los pacientes que pueden entrar en esa categoría pues son pacientes que generalmente tienen factores de riesgo cardiovascular. Y entonces, en este caso, podría yo adjudicar que el paciente se murió por causa cardíaca o sea, es decir, si es un paciente diabético, hipertenso, obeso, que pues de pronto así se murió, pues entonces yo puedo sospechar que fue eso. Si es un paciente joven que estaba haciendo ejercicio, pues no voy a sospechar necesariamente de esto, voy a sospechar antes que haya hecho una arritmia y que por eso haya fallecido. No sé si me expliqué. Como Sí, los doctora. futbolistas que se mueren en el cancha, doctora. Ajá, por ejemplo, los futbolistas que se mueren en la cancha, yo más bien pensaría que hacen arritmias letales. Sí, y entonces, de hecho, esos pacientes se tienen que conectar ay, ahorita me acuerdo del nombre del pinche aparato, ¿no? Se me fue. Yo tengo una pregunta, doctora. ¡Au! ¿Y esas arritmias se sienten? O sea, ya que una vez antes de que ocurra el infarto. No, generalmente, de hecho, es diferente una arritmia que un infarto. El DEA, eso, pues, aquí un doctor contestó. ¿Eres doctor o doctora? Porque veo primero tu apellido. Soy Nelly. No, doctora, perdóname. El DEA, exactamente es eso.
Es diferente por lo siguiente. Esto de muerte súbita, si se fijan, aquí dice que a lo mejor pudo haber tenido una arteria tapada o a lo mejor pudo haber tenido marcadores. Eso quiere decir que tal vez entre dentro de este rollo, pero en realidad no tuve oportunidad de diagnosticárselo y yo creo que se murió por eso. Sí, este es este. En el caso de las arritmias letales, no dan infarto. Las arritmias letales lo que hacen es que suceden y una arritmia letal no da gasto cardíaco. Por lo tanto, los pacientes no sienten nada, hagan de cuenta que los desenchufan, pues, como si fuera, ¿alguien vio Matrix? Así que nada más los desenchufan porque literal, cuando empieza la arritmia letal, pierden gasto cardíaco. Entonces, no es como tal que se infarten. La arritmia letal no causa infarto. Lo que causa es una disminución de la perfusión, porque como su nombre lo dice, son arritmias que, en donde el ciclo cardíaco se pierde. Y entonces, por ejemplo, el ventrículo nada más vibra, por ejemplo, ¿no? Y no se contrae adecuadamente, no hay esa fase de la sístole, la diástole y todo eso que es tan necesario que vaya ordenado. No sé si eso respondió a tu pregunta, doctora. Sí, doctora, gracias. Okidoki. Sale. Bueno, esto nada más se los puse para introducirlos a que vamos a ver esto, pues. Entonces, ok. Entonces, vean, fíjense bien. Aquí les puse un comparativo de lo que les estaba yo comentando, es decir, este contexto de acá es un paciente con un síndrome coronario agudo aterotrombótico, que es lo que ya vimos, y aquí vemos un paciente en donde hay una alteración entre la oferta y la demanda. Fíjense bien cómo este paciente sí puede tener una placa aterosclerótica, pero en este caso no está aguda. ¿Sí me explico? Esto no es una condición definitoria. Obviamente los pacientes que tienen este tipo de alteraciones, pues tienen más riesgo de este tipo de infarto, porque obviamente el aporte de oxígeno pues está disminuido porque el flujo está disminuido. No es lo mismo que el paciente tenga sus coronarias abiertas al 100% y que a lo mejor tenga alguna alteración que le aumente la demanda, ¿no? Pues si le aumenta la demanda pero tiene su arteria permeable, pues no hay tos porque sí lo va a tolerar. Obviamente en este caso estamos hablando de un paciente que tiene alteración entre la oferta y la demanda de oxígeno. Vean cómo está este otro contexto que ya lo vimos, en donde vemos un trombo parcialmente ocluido y un trombo que ocluye totalmente la luz. Para retomarlo, me va a condicionar un infarto con elevación del segmento ST. Aquí les pongo un poco su tarea, ¿verdad? Vean cómo el punto J. Oiga, ustedes en fisio ya vieron electro, ¿ah? O sea que si ya les hablo del punto J y les hablo del segmento ST y de la onda Q, ¿ya me van a entender? Sí. No, pues es que, pues perdón por preguntárselos, pues, pero pues es que luego no ven esas cosas. Si no, revisen sus apuntes, please. Acuérdense que el punto J es donde termina el QRS y empieza el segmento ST. Entonces, este punto J está elevado, ¿no? Y aquí ustedes ven un paciente que está parcialmente ocluido. Obviamente eso ya vimos que va a condicionar un infarto sin elevación del segmento ST, en donde sí va a haber cambios del ST, pero va a ser una depresión del segmento ST. Entonces, aquí está el esquemita de lo que veíamos anteriormente. Va a incrementar marcadores, es decir, troponinas, y entonces tengo un infarto tipo 1,
estos todos son tipo 1 porque hay un episodio aterotrombótico. Y este obviamente va a terminar al final con infarto con elevación, perdón, un infarto Q, ¿no? Porque este es transmural y entonces es un infarto con onda Q. A diferencia de este, que si no incrementa biomarcadores, se va a quedar como angina inestable. Y este, si incrementa biomarcadores, pues se va a quedar como un infarto sin elevación del ST tipo 1. Este obviamente no va a generar onda Q, aunque si yo no le hago nada, esto se puede tapar más y puede progresar a esto, pues. Recuérdense que lo que hay, o sea, la diferencia que hay de aquí a acá, pues es que si Diosito lo quiere o no, pues, porque en realidad, pues solo es el tamaño del trombo, ¿verdad? Pero pues no hay mucha diferencia, pues. Y si ustedes lo tratan también. Bueno, entonces esto fue como para contextualizar el esquema. Este paciente, en realidad, por definición, no va a dar estos cambios, sino más bien va a dar estas manifestaciones. Es decir, va a tener una disminución del segmento ST. Porque fíjense que el problema es una desbalance entre la oferta y la demanda, pero no es como que no hay una oclusión total del vaso sanguíneo. Entonces, en realidad, lo vamos a ver manifestado como un infradesnivel del ST. Entonces, ¿con quién vamos a hacer diagnóstico diferencial de estos dos? Con el que tiene la placa y el trombos, pero no está tan ocluido. ¿Cómo se llama ese? Sin elevación del ST. Entonces, vamos a hacer diagnóstico diferencial con un infarto sin elevación del ST o con una angina inestable, con estos, ¿sale? Entonces, si yo tengo este paciente, ahorita vamos a ver qué pacientes hacen esto, es decir, en qué condiciones van a incrementarme la demanda como para que yo pueda tener como para que los pacientes puedan tener estos cambios. Sí, es muy parecido a este protocolo. Si mi paciente no documento es que se incrementen los biomarcadores, lo puedo dejar como una angina inestable, pero tipo 2, es decir, relacionado con la demanda. Y si me incrementan los marcadores, yo lo puedo dejar como un infarto sin elevación del ST, pero tipo 2. Entonces, aquí, obviamente, como yo ya sé, el infarto sin elevación del ST no me va a dejar ondas Q, por lo tanto, al final, ¿verdad? No voy a tener ondas Q en este tipo de infarto. Entonces, fíjense bien en qué contexto se puede presentar esta situación. ¿Cuál sería el estímulo inicial? Entonces, yo ya vi, la definición dice que es alteración entre la oferta y la demanda. Entonces, esto puede ser porque la oferta no sea adecuada, la oferta de oxígeno, ¿verdad? No pueda ser suficiente, o porque haya mucha demanda de oxígeno. Ok, entonces, en este caso, ¿qué condiciones me van a disminuir la oferta de oxígeno? Bueno, que mi paciente no tenga la suficiente capacidad para transportar el oxígeno. Y eso sería en el contexto a lo mejor de anemia severa o de pérdida aguda de oxígeno. En este caso, yo puedo tener disminuida la precarga, disminuido el gasto cardíaco o la presión arterial media, y mi paciente va a tener estas manifestaciones. Creo que hay alguien que tiene prendido su micrófono, porfas, porque escucho yo otras cosas. O no sé si me estoy escuchando yo. No, creo que no. École, gracias. Entonces, fíjense que obviamente en esta condición, si no tengo precarga o no tengo gasto cardíaco o la presión arterial media está baja, pues obviamente yo voy a tener clínicamente que mi paciente va a tener aumentada la respuesta simpática, pues para tratar de compensar esto.
aumentar la frecuencia simpática y este paciente va a tener activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona por estos cambios que ya vimos, ¿sí? ¿Qué otra cosa me puede condicionar una disminución en la capacidad de acarrear oxígeno? Pues que no tenga yo oxígeno, es decir, un paciente con falla respiratoria aguda, que tenga hipoxia. En este caso, mi paciente también va a tener estas alteraciones, va a tener aumento en la frecuencia cardíaca, va a intentar tener un aumento del gasto cardíaco y aumento en la contractilidad. Si ustedes se fijan, estos son factores que definen qué cosa en el corazón. Lo vimos al principio, bueno, cuando vimos generalidades. ¿Qué va a hacer en el corazón? ¿Qué pasan? ¿Sí me están oyendo? ¿O ya se salieron descarados? ¿No, verdad? No. ¿Son los que aumentan el gasto, el gasto cardíaco, doctora? No, aumentan el consumo. Aumentan el consumo de oxígeno. Acuérdense que eso lo vimos al principio. No me hagan regresarme hasta la diapositiva 1 que sí me da un poco flojera. Acuérdense que vimos que había determinantes en el consumo miocárdico de oxígeno, entre ellos la frecuencia cardíaca, la contractilidad, etc. Revisen sus apuntes. Entonces, de por sí, fíjense que yo tengo un paciente que tiene disminuido el aporte de oxígeno por causas no cardíacas, acuérdense, por causas no coronarias. Estamos hablando de infarto tipo 2. Pero en esta situación el paciente no tiene buen aporte porque no hay algo que entregue el oxígeno, pero aparte tiene estas respuestas, ¿verdad? Que lo que van a hacer es incrementarme el consumo de oxígeno, la demanda de oxígeno cardíaco. ¿Qué otras cosas pudieran disminuir el aporte de oxígeno? Bueno, estos fueron la capacidad como de transportar oxígeno. Pero la hipotensión, por cualquier causa, llámese sepsis, llámese lo que quieran, choque neurogénico, lo que quieran, que no sea cardíaco, pues obviamente va a disminuir el gasto cardíaco y eso también va a condicionar que el corazón aumente su frecuencia cardíaca, aumente su contractilidad, aumente la tensión de la pared por el incremento en las resistencias y eso también va a aumentar el consumo cardíaco de oxígeno que de por sí está jodido, pues. La otra forma en la que no se puede acarrear oxígeno es por la presencia de bradiarritmias. Entonces, eso también puede condicionar caída del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial media, disminución de la presión de perfusión coronaria. Estos en este contexto de disminución del aporte de oxígeno. En relación a aumento en la demanda de oxígeno, las taquiarritmias obviamente me van a aumentar la demanda de oxígeno. En este caso, una arritmia, las taquiarritmias que sean ocasionadas por otras cosas. No por esto tiene una causa que son pues todas estas, ¿sí me explicó? En este caso, taquiarritmias que están causadas por factores externos, como que, por ejemplo, como una paciente con hipertiroidismo, por ejemplo. La paciente con hipertiroidismo, por su patología, por la tirotoxicosis, puede tener riesgo de taquiarritmias. Y entonces, la taquiarritmia, por lo que ustedes quieran, pues va a tener una disminución del tiempo de perfusión diastólica, con una disminución del flujo coronario, con una disminución del gasto cardíaco como tal. Y entonces eso también puede aumentar la demanda de oxígeno del cuerpo. Y la hipertensión arterial también aumenta la demanda de oxígeno cardíaca por un aumento en la poscarga y por lesión vascular endotelial. Entonces, esto también aumenta la demanda de oxígeno a nivel cardíaco. Entonces, vean que hay muchos factores que pueden poner en riesgo a los pacientes de esta
este desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. Hasta aquí le vamos a dejar porque hasta acá noto su aburrimiento. Entonces, obviamente, este esquema de acá está, este esquema de la aterosclerosis está aquí también porque este es un factor de riesgo para que también esto se dé. Ustedes a lo mejor se puedan confundir un poco, van a decir, bueno, entonces, ¿cuál demonios es la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2? En este no tiene trombo acá, ni chiquito, ni grandote, ni mediano, ni no tiene trombo. Por lo tanto, no se puede catalogar como un síndrome coronario agudo por aterotrombosis. Aterotrombosis. En este caso es un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, por eso no se puede catalogar como tipo 1, por eso se cataloga como tipo 2. Evidentemente no es lo mismo, por ejemplo, que un paciente, vamos a poner un contexto clínico acá para que, ya es lo último, se los prometo, porque hasta acá huelo su aburrimiento. Fíjense que por ejemplo, fíjense un fulano de, ¿cuánto les gusta? O pongamos un sano, pongamos un escenario catastrófico que, feíto, pues. Fíjense que un monito de 26 años se fue a correr y entonces resulta que por ahí le dieron un navajazo y perdió mucha sangre, ¿no? Entonces, y luego tienen a otro de 80 años que tiene sepsis. Y entonces está chocado, está hipotenso, por la sepsis, tiene choque séptico. Obviamente es menos probable que el paciente de 26 años deportista que lo navajearon haga este tipo de infarto porque ese paciente no tiene este contexto. Por lo tanto, aunque sí tenga la pérdida aguda de sangre, es posible que el aporte de oxígeno, porque estas arterias coronarias estén bien, pues sea suficiente para este reto. A diferencia del abuelito de 80 y tantos años que es diabético, hipertenso y tiene todos los años del mundo y se puso séptico, evidentemente ese paciente va a tener sus coronarias así, y tiene más riesgo de hacer esas complicaciones. ¿Sí me expliqué? Sí, doctora. Pero una pregunta. Entonces, por ejemplo, en el joven, pues no tenía nada, ¿no? Por ejemplo, no tenía una placa y pues no tiene trombos para que sea el caso en el tipo 1. Y ahorita dijo que usted en el tipo 2 tampoco se hacen trombos, pero la imagen de ahí correspondería a una placa o solo es una afectación de las arterias. Lo que les intento decir es que en el tipo 2 no hay trombos, pero que evidentemente los pacientes que tienen una placa tienen más riesgo de hacer ese tipo de infarto porque tienen alterado el aporte de oxígeno, no solo por esto, sino porque también tienen esto tapado. No sé si me expliqué. Es decir, en el tipo 2 no hay un proceso de aterotrombosis. Puede haber ateroesclerosis, pero no trombosis. No hay una ruptura de la placa. Lo que hay es un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Este tipo de infarto, fíjense bien, pues no se inventó, sino se descubrió en aquellos pacientes que no tenían como tal patología, ¿cómo les explico? Patología aguda aterotrombótica, es decir, por ejemplo, llegaban al hospital por otras cosas, por otros diagnósticos, y de pronto desarrollaban esto.
Es decir, son pacientes que no llegan por causa cardíaca como tal, es decir, no llegan con dolor precordial, no llegan con este escenario clínico. Ingresan, por ejemplo, esto es lo típico, pues, que lleguen al hospital por dolor torácico y que ustedes les empiecen a hacer como el protocolo, no. Entonces, vieron que estos pacientes, cosa en el hospital, pero que desarrollaban este tipo de combinaciones. Y entonces, estudiándolos, ¿verdad? Tenían alguna de estas situaciones, es decir, o una disminución del aporte de oxígeno o un aumento en la demanda de oxígeno. Y entonces, estos pacientes se documentaban o se documentan como infartos tipo 2. ¿Sí? ¿Les quedó un poco más claro? Doctores. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, lo vamos a dejar aquí para que descansen. Ya casi acabamos, de hecho. Solo les voy a poner algunos ejemplos de electros y de cosas así. Para que le podamos avanzar con las imágenes, porque aquí les tengo algunas imágenes. ¿La tarea se va a enviar, doctora? No, porque en realidad me voy a dar cuenta quién la hizo la próxima clase. También les tengo otra tarita. Ya que van a andar por ahí, se van a estudiar las caras del corazón. Es decir, aquí. Entonces, lo que tienen que aprender es qué derivaciones me van a dar, me van a traducir defectos, por ejemplo, en la cara posterior, en la cara anterior, en la cara septal, en la cara inferior. Eso lo pueden ver en cualquier libro de fisiopato, cardio, en el Harrison, en cualquier libro donde venga cardiopatía isquémica o síndrome coronario, vienen las caras del corazón. ¿Sale? ¿Sí me expliqué? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, quiero que hagan una como tablita. No es necesario que me la entreguen, porque quiero que la hagan a mano, así chula, pues, donde digan cara inferior de 2 de 3 ABF, cara anteroseptal, cara lateral, cara. Entonces, ¿para qué? Para que cuando empecemos a ver los electros, ustedes puedan decir, sí tiene un infradesnivel o un supradesnivel o tiene cambios de la onda T en cara inferior, así, lo tengan ahí como de su acordeón, pues. ¿Vale? Excelente. Entonces, aquí le dejamos, doctores. Que tengan bonita noche. Oh, otra cosa. Mañana no, tampoco puedo en la mañana, tengo un estúpido curso que me caigo. Entonces, yo creo que los vería como a las 7, pero les confirmo, ¿sale? Porfa. Sí, doctora, gracias. Bueno, cuídense, buena noche. Gracias, doctora. Buenas noches.